Sean bienvenidos al curso de Química General. En esta oportunidad abordaremos la tercera parte de la unidad de teoría atómica. Átomos de un mismo elemento que poseen el mismo número atómico, o sea, igual número de protones, pero distinto número másico, es decir, diferente número de neutrones en su núcleo. La representación convencional de los isótopos es una expresión matemática que relaciona variables como la X es el símbolo del elemento, la A es el número másico y Z es el número atómico. El hidrógeno normal tiene un protón en el núcleo con un electrón girando alrededor y se le conoce por ese motivo como protio. Existe otro isótopo del hidrógeno, el deuterio, que tiene un neutrón. Por lo tanto, si tiene un protón y un neutrón, su número másico es 2, pero su número atómico sigue siendo 1. Hay otro isótopo del hidrógeno, el tritio, que tiene el número másico 3 y posee 2 neutrones y un protón. La masa atómica o peso atómico es la masa de un átomo en unidades de masa atómica UMA. Una unidad de masa atómica se define como una masa exactamente igual a un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12. Al fijar la masa del carbono 12 como 12 UMA, se tiene el átomo que se utiliza como referencia para medir la masa atómica de los demás elementos. Por ejemplo, ciertos experimentos han demostrado que en promedio un átomo de hidrógeno tiene solo 8.400% de la masa del átomo de carbono 12, de modo que si la masa de un átomo de carbono 12 es exactamente 12 UMA, la masa atómica del hidrógeno debe ser la multiplicación de 0.084 por 12, es decir, 1.008 UMA. La masa atómica es la masa de un solo átomo y se expresa en unidades de masa atómica, mientras que el átomo gramo es la masa de un mol de átomos y se expresa en gramos. La masa atómica que aparece en la tabla periódica para un elemento es en realidad un promedio de las masas de todos los isótopos naturales de ese elemento. La mayor parte de los elementos tienen varios isótopos que se encuentran en la naturaleza. Estudiaremos la forma de medida de la masa promedio a través de la sumatoria de los promedios basados en el átomo de referencia.
así como el cálculo de la masa total de una molécula que se puede expresar en gramos. Por otra parte, nos introduciremos al concepto de mol y las entidades elementales a determinar en cantidad. La masa atómica que aparece en la tabla periódica para un elemento es en realidad un promedio de las masas de todos los isótopos naturales de ese elemento. La mayor parte de los elementos tienen varios isótopos que se encuentran en la naturaleza. Para cada isótopo, el porcentaje se divide entre 100, se multiplica por la masa de cada isótopo y luego se suman ambos resultados. Si una persona sube con otra sobre una balanza, ésta registra el peso combinado de ambas personas. Cuando los átomos forman moléculas, los átomos se unen y el peso de la molécula es el peso combinado de todas sus partes. Por lo tanto, la masa molecular, algunas veces llamada peso molecular, es la suma de las masas atómicas en UMA multiplicado por el número de átomos de ese elemento presente en la molécula. El peso fórmula se usa correctamente para sustancias iónicas o sustancias moleculares. Su uso está limitado al enlace químico. Cuando nos referimos específicamente a sustancias moleculares, a menudo los sustituimos por el término peso molecular. El mol es la unidad básica del Sistema Internacional de Unidades que mide la cantidad de sustancia. Se define como la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos, moléculas u otras partículas, como las hay en exactamente 12 gramos del isótopo del carbono 12. Este número se denomina número de Avogadro en honor al científico italiano Amadeo Avogadro. El valor común aceptado es de 6.022 por 10 a la 23. En este apartado estudiaremos los términos átomo-gramo y molécula-gramo, sustituidos por el concepto mol, y veremos la relación de las variables entre el mol y peso para moléculas formadas.
Cuando se usa el término mol, debe especificarse el tipo de partículas elementales a que se refieren, las que pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, otras partículas o grupos específicos de estas partículas. Así, los términos de átomo-gramo, referidos a la masa atómica expresada en gramos que contiene un mol de átomos de ese elemento, molécula gramo, referido a la masa expresada en gramos que contiene un mol de moléculas de ese compuesto, han sido sustituidos actualmente por el término mol.